10 alimentos que causan inflamación y que quizá no deberías comerlos si quieres bajar de peso y tener una vida más saludable. Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y hoy vamos a hablar de 10 alimentos que seguramente estás comiendo y que pueden ser los culpables de que tu abdomen esté abultado, que tengas inflamación y que no consigas bajar de peso. Ojo, eso no quiere decir que todos sean malos, pero muy probablemente si disminuyes el consumo de algunos y eliges mejor otros, empezarás a notar los resultados. Para identificarlos más fácilmente, empezaré de los menos malos a los que estaría mejor eliminar por completo. Vamos a ello. Primer alimento, algunas verduras, principalmente las crucíferas, como el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor, el rábano, col lombarda, etc. Esto se debe a que contienen unos compuestos azufrados y un tipo de azúcar llamado rafinosa que no lo digerimos nosotros, sino las bacterias de nuestros intestinos, y como consecuencia se producen gases o dificultad para digerirlas. Aunque ojo, eso no quiere decir que sean malas, porque de hecho son todo lo contrario, aportan fibra, vitaminas y minerales que son importantes, y además que no a todos les inflama. Solo en caso de que sea así, para que no dejes de consumirlas, te recomiendo que las cocines cambiando el agua de cocción un par de veces y que vayas intercalando con otras verduras que toleres mejor. Siguiente alimento, legumbres. Pasa lo mismo que con las verduras anteriores. Las legumbres son saludables y no deberíamos quitarlas de la dieta, pero es verdad que pueden causar inflamación igualmente por algunos de sus hidratos de carbono que no podemos digerir bien. Si detectas que esto te pasa a ti, antes de quitarlas por completo, prueba a dejarlas en remojo toda la noche antes de consumirlas y cuando las vayas a cocinar, un truco es poner un poco de bicarbonato en el agua. Si te funciona, cuéntamelo en los comentarios. El siguiente grupo de alimentos son los lácteos. Las razones pueden variar según cada persona. Por ejemplo, está el tema de la intolerancia a la lactosa, el azúcar de la leche que si no la toleras te producirá inflamación. Otra causa podría ser una de sus proteínas, como la caseína, que en algunas personas puede producir una reacción inmunitaria que causa inflamación. O incluso podría ser que lo que te inflame sea la grasa de la leche. Así que si detectas que cuando consumes lácteos te inflamas, lo mejor es que acudas con el médico para que con estudios te ayude a determinar cuál es la causa real. Nuevamente, si no te inflama, no hace falta que quites esto de tu dieta. Siguiente alimento, el pan. Si notas que el pan te inflama, igualmente las causas pueden ser varias. Por ejemplo, puede deberse a la cantidad y tipo de fibra que tenga el cereal del pan, o bien podría ser por el gluten, una proteína que se encuentra en la semilla de varios cereales, como el trigo, y que puede causar intolerancia en algunas personas, dando como resultado gases, inflamación o malestar. Pero entonces, ¿debo dejar de comer pan o cosas con gluten? La respuesta sería solo si te inflaman, o si tienes celiaquía diagnosticada por un médico. Y en caso de que no sea así, puedes seguir comiéndolos, solo asegúrate que sean una cantidad moderada y dentro de una dieta saludable. El siguiente alimento es la carne procesada, como el bacon, salchichas, jamón, carne molida, etc. Estas carnes por lo general tienen un alto contenido de grasas saturadas. Este tipo de grasas, junto con las trans, se oxidan fácilmente y crean radicales libres que dañan las células y causan inflamación. Por supuesto, una cosa a tener en cuenta es que depende mucho de la carne que vayas a comer, las cantidades y la combinación con los demás alimentos. Recuerda siempre que mientras más natural, mejor. E igualmente, si notan que te inflaman, mejor no consumirlas. Siguiente alimento. En realidad sería como un condimento. La sal, tanto la que usamos directamente en nuestros alimentos como la que se encuentra oculta en productos como este. Uno de los componentes de la sal es el sodio, que cuando se consume en exceso se fomenta la retención de líquidos, la mala circulación y la inflamación. No hace falta que la quites por completo de tu dieta, pero sí que limites su consumo a máximo 5 gramos de sal al día, es decir, lo equivalente a una cucharadita pequeña. Y ahora pasamos de lo salado a lo dulce, el azúcar. He hablado ya en varios de mis videos sobre los beneficios de no consumir azúcar. Si no los has visto, cuando termine este video los puedes ir a ver. Hay diferentes tipos de azúcar y no todos son malos. A los que me refiero en esta ocasión y que están muy relacionados con la acumulación de grasa son los azúcares libres, es decir, el azúcar de mesa, la miel, los jugos de fruta, refrescos, caramelos, galletas, etc. Cuando se consumen habitualmente, el cuerpo empieza a almacenarlos en forma de grasa, principalmente en grasa visceral. Igualmente, alteran los niveles de insulina, dañan el hígado, intestinos, fomentan la ansiedad, etc. Además, el azúcar también alimenta a nuestra microbiota, lógicamente dañándola. Además de que cuando se fermenta produce gases y por lo tanto hinchazón abdominal. Así que mi recomendación es que los quites de tu dieta y los dejes quizá para ocasiones muy especiales. No los necesitas. El siguiente grupo es un poco más complejo y son los químicos. Aquí entran los conservantes, colorantes, saborizantes y demás sustancias que se usan principalmente en los productos industrializados. No quiere decir que todos sean malos, pero una vez más, mientras más natural todo, mejor. Siguiente, los refrescos y bebidas gaseosas. Por una parte porque los refrescos también contienen azúcar, pero además para que se forme el gas de estas bebidas se utiliza carbonato sódico. ¿Te suena de algo? Sí, nuevamente el sodio, que
que dijimos que está en la sal y que hace que aumente la hipertensión. Pero además, el hecho de que sean burbujas estimulan la producción de ácido en el estómago. Por eso no se recomienda para personas que tienen reflujo o gastritis. Y cuando las burbujas revientan, las paredes del estómago se van expandiendo, provocando hinchazón abdominal. Así que mi recomendación es que si te inflama, disminuya su consumo y siempre prefiere las que no contienen azúcar, como el agua con gas antes que un refresco. El siguiente grupo también son bebidas, y me refiero a el alcohol. ¿Te has dado cuenta que cuando bebes cerveza se inflama el abdomen? ¿O que tu cara se hincha? ¿O que tu piel se pone roja? Todo esto son síntomas de inflamación, además de que su consumo propicia la retención de líquidos. Y por si fuera poco, el alcohol es rico en azúcares, que ya hemos dicho que cuando se consumen en exceso se acumulan en forma de grasa, y no la queremos. Mi recomendación es simple: no lo consumas. Pero Andrea, el vino tiene muchos beneficios, ¿no? Te lo respondo en este video. Y seguro después de mencionar a estos 10 alimentos te estarás preguntando, ¿entonces qué puedo comer? La respuesta sencilla es llevar una alimentación natural y disminuir los productos industrializados. Pero si además quieres que te ayude concretamente con el paso a paso, te invito a que entres a mi siguiente reto de 3 semanas para perder grasa, en el que te daré menús semanales, la lista de compra, un recetario, entrarás al grupo exclusivo de Facebook donde habrá videos en directos, trucos para bajar de peso y más. Tienes toda la información en quierounadieta.com. Espero verte ahí, y si te gustó el video me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta. Y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.